Primer punto. Primer paso del pacto, el intercambio de vestimentas, mantos, el intercambio de identidad. El Señor tomó nuestra identidad, Él hizo un intercambio. Ese es el primer paso del pacto. Y se acuerdan de David y Jonathan en segunda de Samuel 18, 3 y 4 hablan de ese pacto. Él se quita sus ropas, su espada, y ese es el segundo paso. Entonces es el intercambio de armas, de cinturones y armas de guerra, que es el segundo paso que hizo Jonatán. Se quitó su cinturón, su espada, su arco, su talabarte, para decir: mi poder y mi fuerza está a tu disposición para guerrear por ti, mis habilidades para guerrear están a tu disposición. Segundo paso del pacto. Tercer paso del pacto, el corte del animal del sacrificio. Ese paso lo hizo Jesús, y antes se hacía cada día o cada año, ¿verdad? Para expiar el pecado del pueblo, con un macho cabrío, con una becerra. Y vemos esto en Génesis capítulo 12, donde Dios le habla a Abraham y le dice: tráeme una becerra de 3 años, una tórtola, y todo lo que le pidió lo parte por la mitad. Ese es el corte del animal del sacrificio, y ese es el pacto que hemos estado enseñando, es berith, corte del animal del sacrificio, donde al cortar tenía que salir sangre. Ese es el pacto de sangre, a eso se le llama, ese es berith, corte. Esto es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El tercer paso del pacto es algo que nosotros ya no tenemos que hacer. Es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ya no se tiene que hacer más en el corte del animal del sacrificio. Ese pacto, ese paso, tercer paso, se hizo una vez y para siempre a través de nuestro Señor Jesucristo. Paso número 4 que vimos la semana pasada, que fue la caminata de la muerte. Se ponían los animales, la mitad de los animales, y las personas haciendo el pacto tenían que pasar por entre los animales y alrededor de los animales. Y esta era conocida como el paso de la muerte o la caminata de la muerte. Cuando dos personas se casan, a partir de ahora, cuando caminan, están caminando a su muerte. Es la muerte a su yo. Es la neta. Eso es lo que enseña mi apóstol, y es lo que yo de 4 años para acá que Dios me ha permitido ser pastor principal de esta preciosa iglesia Muros de Salvación, que también nos están viendo a través de las redes sociales. Les amo, les bendigo. Ha sido un privilegio y seguirá siendo un privilegio hasta que Dios me permita pastorearlos, y estoy segura que nuestros pastores que nos reciben sienten lo mismo hacia cada uno de ustedes. Nuevos comienzos. Me doy cuenta cómo su pastor y su pastora se desviven por traerles lo mejor del trigo. Te daré lo mejor del trigo, de la miel y de la roca, yo te daré a beber. Y tú lo estás repartiendo a tu iglesia, y nos está alcanzando a nosotros, Muros de Salvación. Fíjate lo que ustedes hacen, Pedro y Ana, bendice a nuestra ciudad. Amén. Y bueno, entonces decíamos que caminaban alrededor, y sí, la neta es que al hacer un pacto ya no voy a caminar donde yo quiero, ya no voy a hacer mi voluntad. Vimos todo eso la semana pasada, y el día de hoy nos toca el quinto paso, que es el estrechar de las manos. Así se llama, el estrechar de las manos. Este paso requería, acuérdense que las dos personas haciendo el pacto, esto que estoy enseñando, lo vamos a encontrar en la Biblia, pero también lo vamos a encontrar en escritos de cómo tribus, naciones hacían estos 7 pasos del pacto. A lo mejor no todos, pero algunos de ellos. Entonces las dos tribus, la jefa de la tribu verde y la jefa de la tribu roja, o amarilla, ¿verdad? Podría ser. Vamos a hacer un pacto. Se cortaron los animales. Estamos haciendo la caminata de la muerte, así. Estamos haciendo la caminata de la muerte. Y esta caminata de la muerte nos lleva a ser el número 8. Y el 8 significa, sigue caminando. El 8 significa nuevos comienzos, ¿verdad? A partir de hoy que estamos haciendo este pacto, la suerte de los animales nos toca, o sea, la muerte
si rompemos nuestra parte del pacto. Por eso es que hay personas que cuando se separan de sus iglesias, lo único que encuentran es muerte espiritual. No lo digo para que tengas miedo. Si Dios te dice que te separes de la congregación por alguna situación, dos cosas: ya sea que seas enviado como misionero o haya pecado que no se está tratando en tu congregación. Si el pecado se está tratando, no tienes por qué. Ahora, pecado de que fulana hizo esto y para mí tienen que correrla. No es conforme a tu juicio, sino lo que Dios habla. Entonces, una vez que se terminaba de hacer esto, se hacía un corte abajito de la palma, así como lo oyes, un corte. Claro, no para completamente desangrarse, pero sí tenía que salir sangre. Acuérdate que este es berit. Se hacía un corte en ambas y en ese momento se estrechaban las manos así. De aquí viene nuestro saludo, que bueno, ahorita no nos dejan por el COVID. De aquí viene nuestro saludo. Pero se tenía que hacer así, de tal forma que la sangre de ella y mi sangre tenían que fluir de mi sangre a sus venas y de sus venas a las mías. Quiere decir que si ella tenía una enfermedad o yo tenía una enfermedad, ahora somos uno. Es más, este paso nos hace más cercanos que la familia de sangre y de carne. Por eso Jesús dijo: mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Entonces se hacía esto, se hacía el estrechar de las manos, y en ese momento se hacía el siguiente paso del pacto, que era las bendiciones y las maldiciones. Eso lo veríamos la próxima semana, si Dios nos lo permite. Pero se hacía el estrechar entonces de las... Sí, pues lo voy a quitar. Sí, así. Se hacía el estrechar de las manos, y en ese momento tanto su tribu como mi tribu, o sus testigos y mis testigos, se hacía el hablar, se hacía lectura de todas las posesiones de la tribu de ella, todas mis posesiones, o de todo lo que es mío, ahora pasaba a ser suyo, y todo lo suyo es mío. Ajá. Decía siempre mi tita, le decía a su esposo: lo tuyo es mío y lo mío es mío. Eso no es pacto. Es lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. ¿Ok? Entonces se hacía el estrechar de las manos. Muchas gracias, Gaby. Este paso, entonces, como decía, requería que las personas haciendo el pacto se hacían el corte abajito de la palma para estrechar las manos, permitiendo que la sangre fluyera del uno al otro. ¿Te imaginas que se tuviera que hacer eso todavía? Ay, bueno, si me vas a pasar tus defensas del COVID, esto está bien. Pero si tienes un virus activo, si tienes SIDA, si tienes alguna enfermedad incurable que pudiera ser contagiosa por sangre, es así de fuerte, es como el Señor ve el paso del pacto. Entonces, ese es el punto número 1. El 2 es que ya no son más dos, sino una sola carne. Y esto lo vemos perfectamente en el pacto matrimonial, donde está comprobado por qué el SIDA es tan contagioso, porque cuando se tiene relaciones íntimas, hay intercambio de sangre, aunque no se vea. Hay intercambio de sangre. Ese es el pacto, el paso del pacto que va unido, ¿verdad?, a las relaciones sexuales que Dios ideó para el matrimonio. Es algo santo, es algo sagrado, es algo hermoso, riquísimo. No hagan cara de que no. Y eso es para el matrimonio, chicos. Fuera del matrimonio, chicas, los que me están escuchando, jóvenes, señoritas, esta pequeñita que está aquí, todos los que me están escuchando, las relaciones sexuales son algo que Dios creó. Él las inventó. El diablo las ha destruido, las ha puesto como un juego, como algo que se puede jugar con eso, y no es así. Es un pacto, y es un pacto de sangre.
Esta es la caminata de la muerte. Cuando tú te casas con alguien, ya no son más dos, sino una sola carne. Punto número 3. Y voy a dar los versículos al final, voy a dar los puntos, porque sé que ya es un poco tarde. Entonces me voy a apurar, no importa, te voy a dar todo, pero rápido, ¿ok? Versículo, digo, punto número 3. Ya no hay separación después de esto. Las personas están completas. Y esto es impresionante. Dios no nos creó para ser gente aislada. Algo que nos dio, ¿se acuerdan les presenté hace una semana a Ana Lisbeth Telles, a Liz? Ella me acompañó y Dios le dio palabra, ¿se acuerdan de ella? Bueno, ella nos dio una clase acerca de la pornografía, de cómo ayudar a nuestros jóvenes, adultos, niños que están atrapados en la pornografía. Y algo que se me quedó muy grabado es que el diablo nos hace creer que nuestro secreto nos protege, y es mentira. Nuestro secreto nos está destruyendo, y ese secreto que hay en nuestra vida nos destruye. Dios en algún momento me dijo, tienes que hablar. Tenemos un pastor hermoso, él se llama Juan Manuel Soto. Él tiene muchos años con nosotros como miembro de la iglesia, hasta que llegó a ser diácono, anciano, y ahora es nuestro pastor asociado. Y él es un hombre muy amoroso, ama a la iglesia, es un hombre precioso, que el Señor lo usa también para discernir la palabra profética que se da todos los domingos, todos los miércoles que nos reunimos. Él recibe la palabra profética, y fue bien hermoso que yo tenía algo que confesar, y el Señor me dijo, confiésalo con él. Y le dije, tengo que confesar esto con lo que he estado lidiando en este tiempo. Y fue bien bonito, porque él me dijo, vamos a orar. Oró por mí y me sentí libre. No estamos preparados para vivir solos. No estamos preparados. Por eso el Señor dice, todo lo que hagas en secreto se va a decir en las plazas. Ni te enojes con el que llevó el chisme. ¿Para qué te enojas si está profetizado en la palabra? Todo lo que tú hagas en secreto será hablado desde las azoteas de las casas, porque no había teléfono ahí, ni internet, ni Facebook. Ahora puedes decir en Face. Ni te enojes. La palabra del Señor nos enseña que sí hay tratos. De hecho, dice la Biblia que hay misterios de Dios que son para Él y sus hijos. Lo revelado, perdón, es para su familia, para sus hijos. Pero hay misterios que Dios se guarda para Él solo. Y Él es Dios, Él puede guardarse lo que quiera. Pero nosotros no fuimos creados para vivir y vivir nuestra vida a solas. ¿Por qué crees que cuando tienes un problema estás, ¿a quién le cuento? ¿A quién le digo? ¿A quién le llamo? ¿Ah? Y desafortunadamente cuando oímos algo que no nos incumbe, también estamos, ay, me quema, tengo que invitar a alguien a un cafecito. Tengo algo que contarte. Ay, no me digas. Y hasta leemos la boca, pero cuéntame todo. No, hasta los hombres no se hagan, ¿eh? He oído varones que dicen, ay, tengo uno re bueno, un chisme re bueno. Antes era exclusivo de las viejas, ya no. Pero sabe, eso Dios lo ve como un pecado tan terrible que la tierra se abrió y se tragó a las esposas, a los bueyes, a los hijos y a todas las pertenencias dice la Biblia que no todos los de Coré, pero sí algunos de Coré, y todos los de Datán y Abirán, que eran principales que habían estado levantando murmuración contra Moisés. ¿Por qué? Porque era una murmuración que había nacido de un juicio en contra de Dios y en contra de Moisés. Nosotros no estamos para vivir solos. Si tienes un juicio, mejor, oye, ¿sabes qué, manita? Siento esto, pastora, necesito hablar contigo, pastor, necesito hablar contigo. Hay algo que me está carcomiendo y no fuimos diseñados para estar solos. Por eso, este paso habla de que ya necesitamos tener una comunión unos con otros. Necesitamos estar completos.
No debe de haber una separación. Punto número 4, ya no hay marcha atrás. En este punto, al estrechar las manos, no había marcha atrás. Y me estoy acordando, no lo busqué, pero me estoy acordando, ¿se acuerdan cuando Pablo fue a ver a los apóstoles presenciales? Pablo fue un apóstol que él no vio los milagros de Jesús, él no oyó a Jesús, él no se sentó a escuchar a Jesús como los otros apóstoles. Entonces, cuando él recibe toda esta información, Pedro y los demás apóstoles estaban así como que ¿qué onda con el con el Pablito, ¿no? Entonces la Biblia enseña que él fue a verlos y Pedro le dio la diestra en señal de compañerismo. ¿Se acuerdan? O si no, búscamelo en la Biblia. Le dio la diestra, eso es parte del pacto. Ya no había marcha atrás. Ya no había marcha atrás, ya no existía separación, ya estaban completos. Punto número 4, no hay marcha atrás. Punto número 5, el pacto está sellado hasta la muerte física. Hasta la muerte física. Híjole, me estoy acordando de personas que me dijeron, voy a estar contigo hasta que tú estés viejita, pastora. Y me quedo pensando, más vale que vayan delante del Señor, no conmigo, y que tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras. Uno me dijo, así como estuve con mi madre hasta el día de su muerte, así estaré con usted. Y en cuanto pudo, nos traicionó. Gálatas 2, ahorita lo vemos. Ok, punto número 5, hasta la muerte física, los compañeros de pacto ahora son más cercanos que la familia de sangre. Punto número 6, vámonos a Proverbios 18:24. Proverbios 18:24. Espero que todo esté bien con la persona que se acaba de ir. Primero Dios. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. ¿Y amigo qué? ¿Qué dice ahí? Hay más unido que un hermano. Ahí es donde, ¿por qué me llevo mejor con mi amiga de la congre? De la congre, porque si es del mundo, no juegues. Si es del mundo, pues el mundo ama lo suyo, pues tú no eres de acá. Porque dice la Biblia que el mundo les aborrece. El mundo les caemos mal, les caemos gordos, pero si tu amiga, tu mejor amigo, tu mejor amiga es alguien que está caminando en pacto con Cristo, estás bien, te felicito. Y a veces dices, pues me llevo mejor con él que con mi hermana mayor, mi hermano mayor, mi papá, mi mamá, es parte del pacto. Punto número 7. En tiempos antiguos la herida se hacía de tal forma que dejara cicatriz, se tenía que dejar cicatriz. Entonces ocupaban como colores vegetales para que la herida cuando se cerrara quedara con algún color. ¿Se acuerdan? En tiempos antiguos, cuando iban las personas de un lugar a otro y alguien más se les acercaba, siempre tenían el pensamiento de que venían armados. Y por eso decían arriba las manos. Porque a lo mejor venían armados, o si les iban a robar, decían también arriba las manos para saber si tenían pactos. Entonces quien les iba a robar decía, híjole, tienen pacto con la tribu verde, con la roja, con la azul. No me conviene meterme con él. Y se seguían de largo. Porque sabían que si esa persona tenía un pacto, que toda esa tribu vendría en contra de él para matarlo. O sea, ahora entendemos el arriba las manos. Pues dices tú, pues podría ser al lado, ¿no? podría ser acá en el suelo, no sé. Pero arriba las manos era para ver cuántos pactos había. Y bueno, ahora sí vámonos a Gálatas 2:9, por favor. Gálatas 2:9 dice así la palabra, a la de una. ¿Me avisan cuando ya esté? Ya está. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan. Sí, Cefas es Pedro. Es el otro nombre de Pedro. Jacobo, Cefas y Juan
que eran considerados como columnas de la iglesia en ese tiempo, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los judíos. ¿Ok? Hicieron una estrategia de evangelismo. El que había sido criado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, Dios lo manda a los gentiles, que ellos ni en cuenta de lo que decía el Antiguo Testamento. Yo digo, ¿cómo Dios hace esas cosas, no? Manda a un experto en la ley para alguien que ni sabe de la ley ni le interesa. Y Cefas, que dice la Biblia que era del vulgo, él no había estudiado nada, Dios lo manda a los de la circuncisión. Esto es impresionante, ¿verdad? Como cuando alguien llega, contador público, ¿no? Y llega a una iglesia, háganme el tesorero de la iglesia porque sé contar. Y Dios dice, no, tú no, porque tu corazón quizá no está todavía procesado por mí. Voy a poner de tesorero a que terminó apenas la secundaria, con que sepa sumar y restar, con eso. Dios hace lo que Él quiere, amén. Entonces, bueno, esto fue un pacto que hicieron los Jacobo, Cefas y Juan, apóstoles presenciales de nuestro Señor Jesucristo, en señal de compañerismo con Pablo, que había recibido tanta revelación de Dios y a través de quien nosotros tenemos las epístolas que nos llevan a entender cómo gobernar la iglesia, cómo gobernar y cómo hacer también arreglar problemas que se puedan dar dentro de la congregación y fuera de ella. Vámonos ahora a Filipenses 2:4. Vean el corazón de pacto que había en Timoteo y Pablo. Versículo 4 y de ahí nos vamos al 19. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses. Con razón Dios nos dio la palabra de quitar la envidia, porque la envidia nos hace ser solo yo, para mí. Dice, cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Este es el paso del pacto, de estrechar las manos. Ya no veo solo por mí mismo, ya no vivo para mí, vivo para ti. Y aún lo que sufro, Dios lo ha de utilizar para que tú seas bendecida en esto que estoy sufriendo. Y tus sufrimientos, en tu testimonio, cuando tú me platicas lo que Dios ha hecho por ti, me bendecirá a mí. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Ok, entonces dice, sino también por los intereses de los demás. Versículo 19. Espero en el Señor Jesús, dice Pablo, enviarles pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Y escucha cómo él habla de Timoteo. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes. Qué impresión que alguien diga, es que este cuate los ama. Está orando por ustedes, no me deja ni dormir. Es que estará bien Pánfilo y estará bien Timotea y estará bien, no sé, estaba preocupado. Nadie se preocupa, pues todos los demás buscan. ¿Quiénes son los demás? Los que no entienden este pacto, los que no están bajo esta cultura de Cristo. Se preocupan por sus propios intereses y no los de Jesucristo. Aquí nos dice cómo Timoteo estaba preocupado por la iglesia donde está escribiendo, y dice, está preocupado por ustedes como nadie más. Pero él, al preocuparse por ustedes, está preocupándose por los intereses de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando el Señor Jesús pone en tu corazón, agarra, no sé, 1,000 pesos y dáselo al hermano fulano, ¿será el diablo? No, al diablo te va a decir, no, te va a hacer falta a ti. Cuando Dios te dice, ya perdona al hermano, ¿qué te va a decir el enemigo? Lo contrario. Acuérdate de Acapulco, no, acuérdate de lo que te hizo. ¿Verdad? Entonces, por eso Dios valora cuando tú y yo somos obedientes ipso facto, en el momento, porque hay oportunidades de obediencia que pasan rapidísimo.
Ya cuando quieres obedecer ya es muy tarde, ya el lugar ya no está, la persona ya no está, la situación ya no está, el dinero ya no lo tienes. Es impresionante lo que Dios está esperando de nosotros. Vémoslos por los intereses de Jesucristo cuando Jesucristo nos pide hacer algo que nos vuela los sesos, que no entendemos, pero que el Señor nos está pidiendo. Dice, pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo. Era una iglesia bien unida que se conocía. Ya saben cómo es el Timo. Que ha servido conmigo en la obra del evangelio como un hijo junto a su padre. ¿No te parece que eso es pacto? Así es. Versículo 26 de ese mismo capítulo, Filipenses 2. Él, sigue hablando de Timoteo, él los extraña mucho a todos. Yo lloraba mientras, porque Señor, yo extraño a mi iglesia, ya quiero abrazarlos. Y si los llego a ver, pues ahora no podemos abrazarnos hasta nuevo aviso, ¿verdad? Y está afligido porque ustedes se enteraron de que él estaba enfermo. ¿Qué onda, no? Dice, ¿cómo han de estar? Me enfermé, ¿cómo han de estar ellos de preocupados por mí? Esto es pacto. Él estaba afligido porque se enteró que ustedes se enteraron que él estaba enfermo. Y en efecto estuvo enfermo y al borde de la muerte. Pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí. ¿Cuántos pudiéramos decir esto, verdad? Con este COVID, muchos estuvimos al borde de la muerte. Bueno, yo no estuve al borde de la muerte, pero mi esposo sí estuvo al borde de la muerte. Hay muchas personas que han estado al borde de la muerte y están ahora entre nosotros. De hecho, cuando vine a predicar ese domingo, pusimos un testimonio de un hermano de nuestra iglesia que estuvo al borde de la muerte y que tuvo una visión de cómo el Señor Jesús puso alrededor de él un círculo de fuego y le dio la vida. Dice, al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren, ahí está parte del pacto, y honren a los que son como Él. ¿Cómo? Los que sirven a Dios, como Él. Porque estuvo a punto de morir por COVID. No, no es cierto, por la obra de Cristo. Porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Eso quiere decir que Timoteo se enfermó por servir a Pablo. Es impresionante. No, ni siquiera vio por su vida. Vio por la vida de Pablo, y ha de haber dicho, este no se puede morir todavía y aquí estoy. Dice que se enfermó por servir a Pablo. Ahora, parte de esto del pacto, ahora van los versículos. Amós 3:3, por favor. Amós 3:3 dicen, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. El estrechar las manos habla de un acuerdo. Nos vamos a poner de acuerdo tú y yo. Pase lo que pase, nos vamos a poner de acuerdo. Ahora te voy a decir varias maneras de ponernos de acuerdo. ¿Podemos terminar a las 2? ¿Está bien? Sí, porque no sé ni a qué hora empecé a compartir. Pero hay varias maneras de llegar a un acuerdo. La primera, que es la que te recomiendo, sin conflicto. Que las dos partes consideren las alternativas y lleguen a un acuerdo sin pelear. ¿Lo podrías aplicar en tu matrimonio? Yo pensé que no. Yo crecí peleando. Y yo creí que la que gritaba más fuerte y la que se imponía o la que tenía el dinero, porque crecí así. Yo pago, yo mando. En el pacto de Dios no es así. Así es que, viejas, flojitas y cooperando, lleguen a un acuerdo. No tienen que gritar, no tienen que jalarse los pelos, no tienen que golpear la pared, no tienen que patear nada. Ahora, si sí lo tienen que hacer, háganlo, pero no agarren al marido o a los hijos. Y si de plano no tienes control, necesitas una liberación. Es un demonio que te está atacando.
Y es un demonio que ese demonio puede ser ancestral, lo estoy diciendo en serio. Puede ser un demonio que es ancestral. Ve con tus líderes y di, por favor oren por mí, pero neta sáquenme este demonio de violencia que tengo en mi vida. La segunda, a través de la opinión experta. Quizá una de las dos partes es experto en el tema y por acuerdo mutuo se respeta esa recomendación. Cuando empezamos las transmisiones en vivo, yo a pesar de que yo estudié ciencias de la computación, estudié cuando había tarjetas perforadoras. Todo cambió y dejé de trabajar hace más de 21 años. Entonces, yo no soy experta ya en todo lo que ahora se utiliza en la computación, pero tenemos un experto y me ajusté a lo que él decía. Yo no sé. Entonces se toma la decisión por la opinión experta. Eso también puede pasar en su matrimonio. No siempre el hombre es el experto en manejar las finanzas. A lo mejor la esposa es la más buena para manejar las finanzas. Entonces ella es la que debería de manejar las finanzas. Opinión experta, también se lo recomiendo. Segunda, concesiones. También esta puede ser una manera, quiere decir que si se tiene que tomar una decisión y las dos son buenas decisiones, se hace una concesión, quiere decir que las dos partes tienen opiniones muy distintas acerca del tema y tienen que llegar a un acuerdo, cada uno cede la mitad y la mitad. Eso es estrechar las manos, llegar a un acuerdo y puede ser por concesiones. Amén. Las siguientes ya no me gustan. Las siguientes que voy a decir ya no me gustan, pero te las voy a decir para que te identifiques. No, no es cierto, sino para que digas, ya no lo voy a hacer. La ley del más fuerte, lo acabo de decir. El que tiene más dinero, el que grita más, el que se enoja más, el que vocifera, el que golpea, Esa es la ley del más fuerte. A veces las dos partes tienen opiniones diferentes y cuando uno de los dos se rinde, entonces ya llegaron a un acuerdo, pero no es un acuerdo correcto, no es un acuerdo en pacto, porque el más fuerte es el que está imponiéndose. Ajá. La siguiente manera es la manipulación. No diga presente. Si lo haces a mi manera, te daré sexo, te daré dinero, te daré mi silencio. Te daré cualquier otra cosa que tú valores y eso es manipulación. La otra parte tiene que estar de acuerdo a fin de recibir la recompensa. Eso es manipulación, eso no es pacto. Pero desafortunadamente en las esferas de política, de gobierno, se da hasta en las universidades. Te paso si me das sexo. Si me compras una caja de vino. Eso es manipulación. Hay otra manera, la lógica contra la emoción. Y casi siempre una de las dos partes es más lógico o más emocional que el otro. ¿Sí o no? Por lo menos nosotras mujeres somos seres eminentemente emocionales. Pero también me he encontrado varones que Dios los ha dotado de una emoción impresionante. Y que el diablo los ha destruido tanto que aún han creído que debí de haber sido mujer porque soy tan emocional o me dejo llevar por mis emociones, que debí de haber sido mujer y el enemigo los destruye a través de ese camino. Entonces, la emoción contra la lógica es otra manera en que muchos se han puesto de acuerdo, que batallan y batallan. Uno presenta su defensa lógica, el otro ve su vista desde la defensa emocional y a ver quién gana. Tampoco se los recomiendo. Necesitamos tomar en cuenta a Dios. Y el último que quiero tratar es la indiferencia. En las dos partes, uno considera el tema demasiado importante y el otro no le importa. Entonces, por indiferencia, ganó el que sí considera el tema más importante. Eso tampoco es pacto. En el pacto,
tus preocupaciones las escucho. A lo mejor no las veo igual porque tengo otra visión de lo que te está afectando y por eso nos necesitamos. Porque donde tú eres débil, yo soy fuerte, y donde yo soy débil, tú eres fuerte. Amén. Mateo 18:19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, para Dios es tan importante el acuerdo que nos pide ponernos de acuerdo. Y ya les dije las maneras buenas y malas de ponerse de acuerdo. Y dice el Señor, si se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre. Esto es impresionante. ¿Cuántos de nosotros hemos ocupado esta promesa? El problema es que no nos estamos poniendo de acuerdo, iglesia. No nos estamos poniendo de acuerdo. Bien bonito su pastor. Está aquí un profeta y me gustaría, pastor. Y le dije, no, pastor, pues esta es tu casa, tus reglas. Ahí sí fue la ley del más poderoso. Pero ahí sí el acuerdo tiene que ser en sujeción, porque yo no vengo aquí a poner reglas, yo vengo a servir. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque yo crecí en el evangelio donde el invitado era el que ponía las reglas. Yo vi invitados que hasta sacaban el cinturón y golpeaban a alguien de la iglesia de ahí por hacer algo. Yo crecí ahí en un evangelio de o haces lo que yo digo porque yo soy el pastor, o yo así crecí. Entonces, híjole, cuando decían te llama el pastor, te daba diarrea. Porque dices, ¿y ahora qué hice mal? Era un gobierno de miedo. Yo no sé si hay aquí mujeres pero era un gobierno de miedo, de ¿qué hice? ¿Qué pasó? De verdad, terrible. Y eso también podría ser, no podría, es hechicería espiritual, es abuso espiritual. Porque Dios a ti te ha hecho libre de escoger entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, dice el Señor, la vida para que vivas. Eso está en Deuteronomio 30, 19 y 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, les será hecho por mi Padre. Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Este es Jesús. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Esto es estrechar las manos, es ese paso del pacto. Ahorita no podemos hacerlo físicamente, pero te estoy explicando, es ponernos de acuerdo. Vamos a caminar. Amós 3:3 dice, andarán dos juntos y ponerse de acuerdo no es imposible. Y cuando tú le dijiste a Dios, Dios, ven a mi vida, ¿qué le estás diciendo? Voy a caminar junto a ti. Voy a caminar y voy a hacer las cosas como tú dices. Hemos sido tan rebeldes. Me pongo yo en primer lugar, hemos sido tan rebeldes que no hemos hecho lo que Dios nos ha pedido. El día de ayer yo estoy estudiando, los miércoles estamos estudiando en nuestra congregación el libro de Hebreos, voy en Hebreos capítulo 2 y me doy cuenta cuánto anhelo tenía Dios de gobernar esta tierra, al reino animal, al reino vegetal, todo lo creado a través del hombre. Él quería gobernar a través de nosotros. Y Satanás destruyó todo eso con una mentira disfrazada de verdad. Y eso es lo que sigue haciendo en contra de tu matrimonio, de tus hijos y de tu relación con tus hijos. El diablo te dice, tu hijo te quiere destruir, y así lo tratas. El diablo te dice, tu esposo te odia, y así lo tratas. El diablo te dice, tu amiga te quiere destruir, y así nos tratamos. No es así. Por eso el Señor dice, pónganse de acuerdo. Debemos reconocer que para Dios, en este versículo, depender Jesús de Dios era un proceso natural, pero no para nosotros. El estrechar de las manos es una muerte completa a nuestro querer, a nuestro yo. Por eso el diablo no va a querer que como iglesias, como congregaciones,
vivamos en pacto. Porque el diablo nos va a meter, no, aguas, cuidado, te van a hacer. No, cuidado con lo que viene a tu mente y lo que tú hablas. Tenemos la certeza, cuando tú y yo tenemos la certeza de estar viviendo en el propósito eterno de Dios, nos alineamos al diseño divino establecido por sus hijos, y entonces podemos traer esto a nuestra cotidianidad. ¿Así se dice? La pluralidad en unidad manifiesta en el acuerdo. La pluralidad en unidad manifiesta a través de ¿qué? Del acuerdo. Se dice, ¿verdad? La gente hablando se entiende. Mateo 18:19. Además les digo que si dos de ustedes, lo repito, si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquiera cosa que pidan, les será concedido por mi Padre que está en los cielos. Y regreso al matrimonio, Génesis 2:24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, deja de estar de acuerdo con ellos para ahora estar de acuerdo con su mujer. Pareciera que los pleitos matrimoniales son pleitos de lo que la mamá le enseñó a él y lo que la mamá le enseñó a ella. Es que en mi casa se hacía así. Sí, en tu casa. Ahora tenemos que ponernos de acuerdo porque allá es otra cultura y estamos creando una nueva cultura, reinventándonos. Proverbios 15:1. La respuesta amable calma la ira, la respuesta grosera aumenta el enojo. Cuando hay enojo y cuando nuestra respuesta no es correcta, no nos vamos a poner de acuerdo. Y Dios quiere que nos pongamos de acuerdo. Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Y eso es lo que le está pasando a nuestros funcionarios y legisladores. Están yendo, muchos de ellos, en contra de la mayoría del país. Y están votando a favor de una minoría. Lo tengo que decir así. Porque aquí dice que donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Por eso tenemos que orar y manifestarnos cuando podamos manifestarnos, por lo menos en un texto diciendo no estoy de acuerdo cuando haya sesiones de los legisladores. Necesitamos levantar nuestra voz, no podemos quedarnos callados. La iglesia se está quedando callada. Caerá el pueblo, pero la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Qué significa esta multitud de consejeros? Que solo no puedes, que sola no puedes. En nuestro camino de restauración matrimonial, lo primero que nos dijo la pareja que nos está ministrando fue: ustedes solos no van a poder. Y hasta dije, ¡oh, qué poca fe! Pero es cierto, tienes problemas matrimoniales, tú con tu esposo, si están enfrascados en esos problemas, no van a poder solos. Vengan con un matrimonio, acérquense, no opten por separarse luego. Busquen la multitud de consejeros. Esto es el estrechar de las manos. Efesios 4:3. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu. ¿Cómo? Efesios 4:3. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo ¿de qué? De la paz. ¿Cómo se va a hacer eso? Por acuerdos. Esfuércense, quiere decir que esto no es algo que se da. Yo creí que al casarme con un cristiano un buen matrimonio se iba a dar. No, se trabaja. Una iglesia unida no se da, se trabaja. Es algo que tenemos que hacer a propósito. Voy a buscar la unidad del espíritu en el vínculo de mi acuerdo contigo. El Espíritu Santo, dice la palabra, que es comparado a una paloma. Trata de acercarte a una paloma de una manera brusca, se va. Por eso necesitamos el vínculo de la paz. Debemos de trabajar activamente en mantenernos unidos. De este modo, Efesios 4:13-14, de este modo llegaremos a la unidad de la fe. De este modo, ¿cuál modo? En el acuerdo, caminando juntos. Y hay cosas, mis hermanos, que si tu pastor decide algo, usted camina
por causa de la sujeción a su autoridad. ¿Y qué quiere decir eso? Que va a estar, es que no estoy de acuerdo. Mira, o sea, yo estoy ahí, pero la verdad, algo le pasó. Se está deschavetando. ¿Quién sabe por qué está hablando eso? ¿Eso es estar en pacto? ¿Eso es mantener el vínculo del Espíritu Santo entre nosotros? Por eso el Señor odia las divisiones y la murmuración. Si ya el pastor, vamos a suponer que el pastor decide que los domingos en la mañana haya reunión de niños y no de adultos, ándele. ¡Ay, qué onda! ¿Qué le pasa al pastor? ¿Y qué tal si Dios le dijo, te vas a volcar sobre la siguiente generación? Y la reunión de pastores, de adultos, en la tarde. Pero los niños primero. Vamos a pensar que Dios le dice algo así. ¿Qué va a hacer usted? ¿A dividir la iglesia? No, es que por 80 años se ha hecho adultos en la mañana. Estoy hablando de cosas que suceden en las congregaciones y que no estamos guardando la unidad. Por eso dice, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Él es nuestra medida a donde tenemos que llegar. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. La unidad en el acuerdo es un proceso donde tu rebeldía y mi rebeldía tiene que ser sacada de nosotros para que haya una unidad y podamos llegar al conocimiento de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo pensaba que estos versículos estaban ahí como un buen deseo de parte de Dios. Tengo muchos años que me los sé de memoria. Y yo decía, eso está muy difícil, Dios. Ya estuve en la metodista, en la bautista, en la presbiteriana no, pero sí estuve en las asambleas de Dios, en las pentes. Soy pentecostal. Nací en la iglesia bautista donde me dijeron que las lenguas eran del diablo. Después la metodista que me dijeron que la palabra profética quedó atrás. Y llego a los Estados Unidos chiquita y ahí el Señor me lleva a una iglesia pente, donde si no hablabas en lenguas eras del diablo. Al revés, ¿me explico? Entonces, y yo veía estos versículos y decía, Señor, esto está muy difícil en este tiempo. Hay muchas denominaciones. Hay quienes cantan y dicen que la batería es del diablo. Hay denominaciones que solo a capela cantan. Y si levantas las manos, me acuerdo de una iglesia que fui donde estaba yo, estaba bien chida la alabanza y levanté las manos y llegó un ujier y me toca y me dice, aquí no se levantan las manos. Y yo así como que, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Me van a sacar? Entonces yo decía, esto no se puede, Señor. Sí se puede si conocemos del pacto. Y por lo menos podemos empezar con nuevos comienzos y muros de salvación. ¡Yay! Dele un aplauso al Señor. Sí podemos, sí podemos, sí podemos. Y voy a quedarme aquí. Bueno, el último versículo, Efesios 4, 15 al 16, dice, más bien, al vivir la verdad con amor, entendiendo el pacto, el estrechar de las manos, que es este paso que estamos viendo, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo igual que Jesús, como aquel que es la cabeza. ¿No te enciende fuego aquí? Que es Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos. Dile a la de al lado, tú eres un ligamento. Con que no se hace ligadito. Sé la boca, la cabeza, pero no se hace ligadito, por favor. Todos los ligamentos, según la actividad
propia de cada miembro. No entra aquí la vanidad, la envidia, porque cada una de ustedes, cada uno de nosotros tenemos un lugar en el cuerpo y somos miembros del mismo cuerpo. ¿Cómo? A través de la cabeza, que lleguemos a ser como Él. Ponte de pie, por favor. Creo que sí di todo el tema. Espero sí se entendió lo que es el estrechar de las manos. Ya no hay marcha atrás. Ya le dijiste que sí al Señor. Ya se cerró el mar. El mar rojo ya se cerró. Los egipcios ya se ahogaron. Ya no estés con que antes me iba mejor. Porque el mar ya se cerró. Si quieres, aviéntate un chapuzón, pero no vas a llegar al otro lado. Porque Dios va a ir por ti. Y cuando te estés ahogando, va a llevar a una persona que te aviente el salvavidas, porque Él nunca te va a abandonar. Quizá tú has pensado en abandonarlo a Él, pero Él no te va a abandonar. Y entiendo que el Señor está trayendo a la mente personas que se salieron de sus congregaciones de una manera incorrecta, porque la congregación estaba pasando por una prueba, por un desierto, por un dolor. Y tú que me estás escuchando, el Señor está poniendo en tu corazón hacer las paces con esa iglesia a través de sus pastores. No te estoy diciendo que regreses, estoy diciendo que hagas las paces. Porque aquí dice que el que rompe el pacto muere. Y Dios no quiere tu muerte. Dios no quiere que el propósito por el cual tú fuiste creado se pierda. Él quiere que regreses al camino. Padre Santo, Señor bendito, Dios Todopoderoso, Señor, he dado lo que tú me dijiste que diera esta mañana. El estrechar de las manos pareciera un paso tan simple, pero demanda de nosotros una muerte total a lo que queremos, a lo que anhelamos, a nuestro proyecto de vida privada, personal o familiar, donde ya no se trata de mí y de mi deseo, sino de ponernos de acuerdo, Señor. Qué tan importante es el acuerdo, qué tan importante es que platiquemos, qué tan importante es que nuestras familias oremos juntos, platiquemos, hablemos. Padre, yo te ruego que toques cada familia de estas preciosas mujeres estamos representando hoy aquí. Levanta tus manos y dile: Señor, hoy pongo delante de ti a mi familia. Ayúdame a ser un pacificador, una pacificadora, y que pueda llevar a mi familia al acuerdo, estudiando, Señor, los acuerdos correctos que tú quieres que hagamos, sabiendo que en el acuerdo hay una promesa que tú escucharás desde los cielos. Porque tú pones en el corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad. Vamos, iglesia, empieza a presentar. Tú que me estás escuchando a través de las redes sociales y tú que estás aquí presencial, levanta ese desacuerdo que ha habido en tu familia, que te dolió, porque te trataste de abrir tu corazón y te lastimaron, te dañaron, te cerraste y te fuiste. Y no hubo un acuerdo. Este es el quinto paso del pacto, y tú y yo anhelamos que nuestra familia esté bien delante de Dios. Ese momento en el que tú dijiste: ya no vuelvo a abrir mi corazón, ya no le vuelvo a decir lo que siento, ya no vuelvo a hablar. Hoy recibe de parte del Señor el poder, la sabiduría, la fuerza, para que Dios ponga en tu boca esa palabra, la palabra blanda que quita la ira, para llegar a un acuerdo correcto, bíblico, del corazón del Padre.
Te bendigo, mujer, y te bendigo tú que es desde tu casa, ahí donde estás levantando ese problema familiar al altar de Dios. Y lo estás presentando ante el trono de la gracia. Y le estás diciendo: Señor, aquí está lo que he vivido, lo que mi familia ha vivido. Hoy quiero hacer uso de este paso del pacto para llegar a un acuerdo. Hasta que cada miembro, según la actividad propia de cada uno, por su acción, la acción de Cristo en nosotros, vayamos creciendo y edificándonos en amor, hasta ser una sola pensamiento, una unicidad como tú y el Padre. Esa fue tu oración en Juan 17. Hasta que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Haz la Iglesia de México uno. Y utiliza los movimientos que están levantándose, movimientos de oración por Latinoamérica, movimientos de oración, movimiento como fuego del cielo. Los movimientos que estás usando, úsalos para traer unidad al cuerpo de Cristo. Ya no más competencias ministeriales, ya no más que iglesia es la más hermosa físicamente, ya no más cuántos miembros hay, sino el peso de tu gloria en nosotros como iglesia, para que nuestro país pueda recibir lo que es correcto de tu corazón y legisle de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús bendigo a tu iglesia. Amén. Amén. Dale un aplauso. Voy a dejar el lugar. Gracias, Anita.